Muchas gracias, maestra. Y damos la bienvenida al profesor Alejandro Trujillo. Ya está aquí conectado. Y maestro, pues le damos la bienvenida. Ya platicamos un poquito antes de esto y le dejamos el espacio para que se presente, que nos diga quién es usted, cuál ha sido su trayectoria y damos inicio. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, a ustedes por el gran trabajo que están haciendo con un profesionalismo que la verdad es de reconocerse por parte de nosotros los aspirantes y seguramente de todos los compañeros trabajadores de la educación en el estado de Morelos. Pues un servidor, mi nombre es Alejandro Trujillo González, soy del municipio de Jojutla, de una comunidad que se llama Tlatenchi. Soy egresado del CREN de Iguala, Guerrero, como maestro normalista. Después estudié la Normal Superior de México en la licenciatura de Matemáticas. Ingresé al servicio en 1979 del municipio de Puente de Ixtla. He sido secretario general en 2 ocasiones. He estado en la sección en 2 periodos, 1 periodo y medio, pues, por cierto. Y finalmente nuestra lucha data desde los 80s, cuando la primer gran huelga constitucional aquí en nuestro estado de Morelos. Para nosotros es muy importante informarles a todos los trabajadores de la educación que nosotros no somos improvisados, venimos de una lucha de muchos años, de más de 30 años, y en este proceso electoral hemos confluido 2 organizaciones, 2 expresiones. Una es Expresión Democrática Educativa, en donde la coordinadora general es la profesora Marina Aragón Celis, exdirectora general del IEBEM en 2 ocasiones y actualmente es jefa de del sector número 2 de primarias en Cuernavaca. Y el movimiento magisterial de bases, que pues la historia de su nacimiento es el 2008, pero antes éramos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso decimos que la lucha para nosotros no empezó en el 2008, sino desde los 80, en el caso de un servidor. Bien, pues hemos confluido para construir una planilla democrática desde las bases, la cual denominamos Planilla Libertad, color oro. Y estamos en este espacio para atender la iniciativa que ustedes tuvieron a bien hacernos, y estamos aquí para atender las dudas, los comentarios, las propuestas que pudieran surgir en este momento. Muchas gracias, maestro, y sobre todo, gracias por atender al llamado y por darse el tiempo. Sabemos que han sido complicados los horarios por las cuestiones de los compromisos que ya tenían establecidos, pero agradecemos este espacio. Y iniciaríamos con el primer punto, que es acerca de sus propuestas en la cuestión de seguridad social, en este caso, Servicio Médico del ISSSTE y FOBISE. Muy bien. Miren, para nosotros es grave lo que pasa en el ISSSTE y que cada vez el rezago de los diferentes servicios que otorga el ISSSTE a través de los seguros, pues se va complicando cada vez más. Y la parte más sensible es precisamente el servicio médico. No voy a redundar en la parte de cuál es la problemática, porque todos la conocemos, pero sí me voy a enfocar más a la situación de las propuestas que tenemos para corregir todas estas irregularidades. Primero,
se requiere de manera urgente un diagnóstico actualizado de la situación real, tanto de manera general como particulares que en este momento. Uno, contando ya con este diagnóstico general y particular, inmediatamente buscar la mesa de diálogo con el subdelegado médico del ISSSTE, con el subdelegado de prestaciones económicas, principalmente, y el subiste, para plantearle toda la problemática que haya surgido de este diagnóstico. Si desde ahí hubiera la gran posibilidad de resolver y que pudiéramos quedar satisfechos, ahí con eso avanzaríamos de manera importante. Si esto no sucediera así, de manera inmediata, acudiríamos también al director del Hospital Centenario de Zapata, porque son dos entes diferentes. El Centenario de tercer nivel depende directamente de la federación, mientras las clínicas hospitales del estado restantes pertenecen aquí a nivel estatal y dependen de la delegación del ISSSTE. Si esto no se resolviera a este nivel, tendríamos que acudir necesariamente con el director general del ISSSTE, con el subdirector de prestaciones económicas y con el subdirector médico, de igual manera. Si esto no se resolviera ahí tampoco, no nos quedaría otra más que buscar la comunicación, el diálogo con la presidencia de la República. Que por cierto, cabe mencionar que nosotros, en la experiencia que tenemos, existe una mesa de diálogo de manera permanente en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Educación Pública y en el mismo Palacio de Gobierno, en el gobierno federal. Y bueno, tendríamos que llegar al nivel que se requiera para atender y resolver la problemática estatal. En cuanto a vivienda, tenemos también la problemática muy fuerte de que nuestros compañeros y compañeras que han tenido necesidad de una vivienda, resulta que después de muchos años de haber tenido ya descuentos por ese concepto, resulta que solamente pagan intereses, pero el monto de la deuda principal no disminuye. Eso es grave y se tiene que corregir de manera inmediata. Y eso no se resuelve en el plano estatal. Tiene que ser en el plano federal necesariamente. Y no es un problema estatal, es un problema nacional. Por eso se tiene que llegar a ese nivel. En cuanto a los préstamos personales, que también es un punto importante para los compañeros, no es posible que se sigan aceptando los sorteos, porque muchos compañeros participan en un sorteo y termina el ejercicio fiscal y nunca son otorgados o nunca son beneficiados por el préstamo que están solicitando. Por eso decimos nosotros que ahí se requiere un presupuesto suficiente para que cualquier compañero o compañera que requiera un crédito de este tipo se lo den de manera inmediata sin participar en sorteos, porque es un crédito que no es a fondo perdido. Es un crédito que tiene que pagar y además muy caro, porque el interés rebasa hasta el 9 o el 10% dependiendo del tipo de préstamo que sea. Por eso decimos, si no es gratuito y si lo tiene que pagar a alto interés, a alto costo, pues tiene que hacer en el momento que lo requiera y sin sorteos.
Pasando hasta ahí dejaría esa parte. Ok, maestro, entonces pasaríamos a la cuestión de derechos laborales e iniciaríamos con los compañeros de PAE. Con los compañeros de PAE hay un problema principal, que es la gran diferencia que existe en su salario base respecto de los compañeros docentes y directivos. Es una distancia abismal. Nosotros estamos con la consigna de que su salario base tiene que perder esa gran diferencia y tiene que homologarse lo más que se pueda con el salario de un docente. Porque al igual que un docente, que un directivo, él está desempeñando una labor fundamental, importantísima en los centros de trabajo de todos los niveles en nuestro estado. Por el otro lado está la carrera administrativa. Hay muchos compañeros que, interesados en superarse en su economía, desean participar y lo hacen de manera muy acertada, muy eficiente en los diferentes cursos, en todas lo que se requiere de acuerdo a la convocatoria de cada año, y resulta que finalmente logran las mejores puntuaciones, los mejores resultados, pero no alcanza el presupuesto. Eso es muy lamentable, eso no lo podemos permitir. Si bien es cierto que pues también la carrera administrativa, como sucedió con carrera magisterial, que afortunadamente ya desapareció, solamente tiene el propósito de dividir a los trabajadores de la educación. Nosotros pugnamos porque sea un salario profesional, salario justo, que se incremente como se requiere, que tenga un poder adquisitivo real, verdadero, y que deje de estar muy distante de los compañeros de docentes y directivos. Por eso decimos que también estamos en contra nosotros de la carrera administrativa, como en su momento lo estuvimos con carrera magisterial. Pero así como están en este momento las reglas, estamos exigiendo que haya presupuesto suficiente para todos los compañeros que estén en la idea con el interés de participar. Presupuesto suficiente. También otra problemática que padecen nuestros compañeros de PAE es que los directivos en sus centros de trabajo respectivos los hacen laborar horas fuera de su horario de trabajo y sin importarle al directivo que el compañero tenga compromisos y no les respetan su horario, tienen que ir a hacer guardias fuera de su horario en días de fin de semana, receso, y eso definitivamente tendría que caer en pago de tiempo extra, tiempo de horas extra o un pago extra que realmente les garantiza a los compañeros que vale la pena ir a cubrir ese tipo de jornadas fuera de su horario de empleo. Pero desgraciadamente los directivos no son sensibles, la gran mayoría, con las necesidades y no respetan los derechos laborales de los compañeros PAE. Por eso decimos, ahí tendríamos que actuar con una actitud firme, de tal manera que ningún compañero sea pisoteado en el derecho y que no se le respete su jornada laboral, específicamente en eso. Hasta ahí dejaría yo esa parte también. Gracias, maestro. Ahora estaríamos hablando de los compañeros homologados. ¿Qué propuestas tiene ante las problemáticas que han sido tan visibles en los últimos años? La principal que se ha visto en los últimos años es que se acerca el mes de diciembre, el fin de año,
y el gobierno estatal no les reconoce como trabajadores del Estado, porque dice el gobierno estatal que ellos dependen de la federación, y como la federación solamente les cubre de aguinaldo 40 días, ellos dicen, pues eso ya no es responsabilidad del gobierno estatal, sino lo que les dé el gobierno federal, y aquí a nosotros ya no nos incumbe. Nosotros decimos que si los compañeros homologados están laborando en el estado de Morelos y en el resto de los trabajadores de la educación y del estado tienen o tenemos 90 días de aguinaldo, es obligación de el gobierno estatal homologar de igual manera a los compañeros homologados a 90 días de aguinaldo, sin ninguna discriminación, porque es el derecho que tienen por laborar en nuestro estado. Esa es la principal problemática que se ha visto aquí en el estado de parte de ellos. Gracias. Ahora estaríamos con la situación de nuestros compañeros de inglés de los programas de PRONI, de PEI, y los compañeros que ya tienen una clave presupuestal, ya están federalizados, pero aún siguen sin tener en pleno sus derechos y sobre todo de no ser integrados dentro de la sección para la defensa de sus derechos, vamos, no están totalmente integrados en esta cuestión. ¿Qué nos podría comentar? Sí, es lamentable que a más de 20 años, 25 años, todavía tengamos un programa piloto de inglés con compañeros trabajadores que no son reconocidos formalmente como tales. Parece que el compañero está Tenemos, un internet. Entonces voy a poner aquí el tiempo. damos un para minuto a reporte. ver si se restablece su conexión. Sí. Pues mientras, los invitamos a formular sus preguntas. El gobierno federal, hemos llevado la habilidad del gobierno estatal. Ya. Cuando no existía aún el programa federal, los compañeros empezamos a organizarnos junto con ellos para buscar la manera de apoyarlos. Cuando una compañera tenía necesidad de licencia por gravidez, resulta que no tenía ningún derecho y no podía irse a su casa porque resulta que perdía su trabajo. Y eso era grave, nos metimos en serio, los apoyamos y logramos esa parte con la autoridad que estaba en ese momento como director general del IEBEM, y logramos que se les apoyara de alguna manera a esos compañeros y que les dieran el permiso de los 3 meses, pero sin que perdieran su trabajo. Y hemos acompañado en muchas luchas a ellos, y en este momento tenemos el compromiso, aunque en este momento todavía no sean reconocidos como trabajadores ni sindicalizados, tenemos el compromiso con ellos de que vamos a buscar en el plano estatal y en el plano federal la solución para que sean reconocidos como trabajadores de la educación basificados con plenos derechos como los que estamos en este momento en activo. Ese es el compromiso con ellos. Perfecto. Maestro, y los temas escabrosos de esto, los pagos pendientes que hay aún, tanto para maestros y compañeros ya que
que no se han hecho y lo que ello conlleva. Miren, ahí hemos descubierto que en el IEBEM, en el área correspondiente, porque hemos llegado hasta el plano nacional y hemos encontrado con que hay muchas deficiencias en la documentación que tienen que entregar a FONE desde aquí del estado. No la entregan a tiempo o no la entregan correctamente o ambas cosas, y por eso muchos pagos se retrasan. Hay muchos compañeros, compañeras, que terminan sus interinatos y sin que les paguen, y les pagan hasta mucho después. Entonces, vamos a vigilar estrictamente de tal manera que la autoridad del IEBEM cumpla con todos los requisitos y de manera puntual con todo lo que requiere FONE para que el pago a todos nuestros compañeros y compañeras les llegue a tiempo. No debe de transcurrir más de 2 quincenas para que se les cubran sus adeudos y no pasen quincenas tras quincenas tras quincenas y no llegue esa necesidad de pago que tienen todos nuestros compañeros. Perfecto, maestro. Y en cuanto a los procesos de SICAM, ¿qué tanta controversia han causado en estos meses? Mire, ahí existen 2 problemas. Uno, que formalmente le quitaron o le sacaron al CENTE de participar en esa parte. Número 1. Y el CENTE no dice nada. El CENTE no dice nada. Eso es lamentable. Y eso lo tenemos que recuperar. Pero si antes había corrupción entre el CENTE y el patrón, hoy resulta que la corrupción nada más está en UCICAM, o sea, en la autoridad, en el patrón. Y el CENTE se queja, pero no hace nada. Nosotros estamos en la idea firme de que el CENTE tiene que participar, pero con transparencia, porque todos los procesos de promoción horizontal y vertical tienen que ser de forma transparente, 1, y 2, la asignación de plazas también tiene que ser totalmente transparente. No que aparezca una relación de prelación y vayan con el número 1 y luego se salten al 500, por ejemplo. Eso no lo podemos permitir y lo vamos a corregir. Porque si en algo estamos en contra, es en que se mantenga la corrupción a más no poder en el UCICAM. El cambio que se acaba de dar en el IEBEM, por ejemplo, hace unas semanas, implicó muchas irregularidades que se habían dado ya. Eso no significa que con la nueva administración en UCICAM ya se vaya a corregir. Tiene que participar la sección, pero además no para entrarle a la corrupción, sino para garantizar transparencia y que nuestros compañeros aspirantes a nuevo ingreso o bien para las promociones, pues estén plenamente satisfechos de que las cosas se estén dando con plena, absoluta transparencia. Muy bien, maestro, gracias. En cuanto a nuestros compañeros jubilados y a los procesos de jubilación que actualmente están vigentes. Voy a empezar con los procesos de jubilación. Mire, para nosotros es lamentable que en su momento
allá en el 2007, cuando se aprobó la reforma a la ley del ISSSTE. Por un lado, la dirigencia nacional y la dirigencia seccional andaban diciendo en todas las escuelas, en todos los centros de trabajo, que la reforma a la ley del ISSSTE iba a beneficiar a todos los trabajadores de la educación. Nosotros decíamos que eso era una mentira y que solamente nos iba a afectar y que iba a terminar con las jubilaciones. Ellos insistieron, pero ¿qué creen? Mientras nosotros metimos miles de amparos a nivel nacional y a nivel estatal, resulta que por un lado, los que defendían la reforma a la ley del ISSSTE, por un lado decían que iba a beneficiar, pero por el otro lado se estaban amparando, que era el amparo que nosotros estábamos promoviendo en contra de esa reforma. Finalmente logramos rescatar algo, que fue uno de los logros, fue el 10º transitorio, pero nada más está beneficiando a los compañeros que ingresaron antes de ese 1 de abril del 2007, pero a todos los nuevos, a partir de esa fecha hacia acá, directamente a cuentas individuales. ¿Qué quiere decir? Con las cuentas individuales desaparece la jubilación. Así, de manera tajante. Los compañeros que ingresaron a cuentas individuales, decimos así muy crudamente, que se van a morir en el aula. No van a poder lograr la jubilación digna. Y nosotros decimos que aunque es una lucha nacional, es una lucha federal, pero la tenemos que dar. En este momento ya hay iniciativas, ya tenemos diálogo con el presidente y en el Congreso Federal, de tal manera que estamos buscando la forma de rescatar la jubilación para todos los compañeros, las compañeras que ingresaron a partir del 1 de abril del 2007 hacia acá. No es una lucha fácil, es una lucha nacional, pero hay buena disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no la tenemos fácil. Tenemos que seguir en la pelea, tenemos que organizarnos y lograr rescatar esa jubilación para todos estos jóvenes que acabo de mencionar. Eso es por ese lado. De tal manera que regresemos a cuando la jubilación era solamente con un solo requisito, el del tiempo de servicio. 28 años para las compañeras y 30 años de servicio para los compañeros hombres, sin importar la edad. Entonces, nuestra pelea va en ese sentido, rescatar la jubilación en las mismas condiciones que estaban antes. Y por el otro lado, los que ya están jubilados, ahí tenemos varios problemas fuertes. Uno es que en Morelos no se les cubre la prima de antigüedad al momento de jubilarse, mientras que en otros estados solamente es cuestión de hacer un trámite administrativo y el compañero cobra de manera normal al momento de jubilarse sus 12 días por año laboral. 12 días, como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí en Morelos no sucede eso. Con muchas luchas por parte de los compañeros jubilados, sin el apoyo de la dirigencia seccional y menos de la nacional, ellos solos han logrado lo poco que se ha ganado. Pero todavía falta mucho que hacer. Y eso es por ese lado. Pero también hay un concepto que se les paga, que es el bono de despensa. Desde hace más de 20 años no ha variado de 100 pesos. Hoy ese bono de despensa sigue siendo de 100 pesos. Por otro lado, tampoco se les actualiza la pensión. Todos los años, en las diferentes claves de los compañeros que están en servicio,
a incremento. Y en ese mismo sentido, se tiene que incrementar la pensión de los jubilados de acuerdo a la clave que ostentaban cuando estaban en servicio, pero además de eso, se les tiene que agregar el incremento que se otorga de manera normal cada año. Pero esto no se da aquí en el Estado. Y aquel compañero que lo hace a título personal, contratando a uno de tantos abogados que andan pululando por ahí en las casas de jubilados y que solamente lo hacen, pues, porque es su negocio particular, siendo que debe ser responsabilidad del comité seccional asignarles un bufete jurídico para que atiendan todas esas cuestiones, esos temas que requieren los compañeros jubilados. Nosotros vamos a poner un bufete jurídico para que atienda el tema del bono de despensa, la actualización de la pensión y de la prima de antigüedad. Que el compañero maestro jubilado no tenga que poner ni un solo peso para que logre ganar lo que le corresponde por ley, por derecho. Ese es el gran compromiso que tenemos. Gracias, maestro. Y estaríamos entrando, les digo, al tema escabroso en cuestión de la transparencia del manejo financiero de la sección. Si usted llega a tener y a verse favorecido por los números, por las votaciones, ¿de qué manera lo haría? Bueno, primero, decirle que en Morelos se recaban más de 70 millones de pesos mensuales que llegan de aquí, se van directamente al Comité Nacional. De esos más de 70 millones, solamente regresa el 12%, en ocasiones hasta el 15%. Pero nosotros estamos impulsando una propuesta a nivel nacional que sea a la inversa, que del 100% de las cuotas sindicales que aportan las secciones al nacional, solamente se queden allá en el nacional con el 15% y que el 85% se quede en las secciones, porque es ahí donde se generan, pero además porque es ahí donde más se requiere. 1. 2. Hay muchas necesidades en cada una de las secciones. Primero, aquí en Morelos, instalaríamos una escuela de formación sindical. 1. 2. Pondríamos casas de la cultura en las 7 regiones del estado. 3. Estaríamos apoyando las defunciones de los compañeros cuando tengan casos de deceso de los familiares directos. Impulsaríamos el deporte, pero no nada más como se hace actualmente los magisteriales de cada año, que solamente les dan a tole con el dedo, ni los motivan, nada más los compañeros por lo que de por sí hacen, pero no se impulsa el deporte realmente desde el comité seccional, no se impulsa. Con todas estas necesidades, por ejemplo, los compañeros que tienen interés en superarse y quieren hacer una maestría, un doctorado, un posgrado, cualquiera de ellos, si lo quieren cursar, el costo necesariamente sale de su bolsillo y nosotros decimos que esto no puede ser, que el CENTE tiene que aportar por lo menos una parte importante para el esfuerzo que están haciendo los compañeros para su profesionalización, para su actualización, y que además de eso, si no alcanzara con el aporte de la sección, que busque
los mecanismos para financiar pues, desde otros espacios, que haga la gestoría correspondiente. Esto sin duda, ahí se verá reflejado el gasto de lo que percibe la sección en cuotas sindicales. Pero eso quiere decir una parte nada más, que realmente se está invirtiendo en algo, pero sí se requiere rendir cuentas claras, pues la rendición de cuentas en forma transparente. Y para eso no hay de otra. Actualmente en la sección, cuando hay cada informe y de glosa y esta parte de las finanzas, hasta se hacen auditoría, pero es una auditoría a modo interna y prácticamente se cubren todo ellos mismos. Nosotros decimos que tiene que ser auditorías por lo menos cada año y por auditores externos, profesionales que realmente indiquen el manejo transparente de todos los recursos que lleguen a la sección. No tenemos de otra. Y hacerles llegar los informes en su momento, pero muy detallados, por lo menos a los compañeros representantes sindicales y secretarios generales de todo el estado, para que de manera conjunta con sus compañeros de centro de trabajo, de delegaciones, lo revisen y puedan tener la posibilidad de decir, aquí no cuadran las cosas, si se recibió tanto y ustedes están reportando estos gastos, pero aquí esto no cuadra, pues que tengan la posibilidad de denunciarlo a quien corresponda, a donde corresponde. Y tendría que ser precisamente esa auditoría externa. Ese es el planteamiento en esa parte. Pero estamos totalmente de acuerdo en que ya basta de la gran corrupción que existe en ese sentido, ahí en el robo de los recursos de los compañeros trabajadores de la educación. Pues muchas gracias, maestro. Creo que todos sus planteamientos han sido sumamente claros y han dado respuesta a esto. Tenemos dos preguntas que están haciendo dentro del chat. La primera es recuperar el derecho a los cambios de zona antes de que se hagan los cambios de zona a zona, como algo que ya estaba establecido y que en este momento, pues por los mismos procesos que establece SICAM, ya no se pueden hacer. Bueno, primero esta pregunta, no sé si tiene algo. Sí, efectivamente, nos parece un retroceso así muy, muy grave, que los compañeros no puedan hacer los cambios correspondientes de manera interna en la zona escolar, siquiera ya, y menos de zona escolar a zona escolar. Eso se tiene que recuperar. Luego, anteriormente también las permutas y cambios extraordinarios se podían hacer fuera de los tiempos de las convocatorias de los cambios estos de zona escolar a zona escolar. Ahora, si no son en ese periodo, ya no se puede hacer ningún otro cambio, ninguna permuta. Las permutas se permitían antes, pero ahora ya ni eso. Entonces nosotros decimos que eso se tiene que recuperar. Si es de interés de los compañeros en realizar una permuta, por ejemplo, allá por el mes de octubre o allá por el mes de enero, febrero, porque en su momento no se habían contactado, no se conocían, pero se conocen tiempo después y es su deseo hacerlo, se les debe de permitir esa permuta. Eso lo tenemos que rescatar de manera muy importante. No está tan fácil porque eso está dentro de los lineamientos actuales, desde UCICAM, desde PONE, pero tenemos que buscar la forma, pero de resolverlo. Tenemos que rescatar esa parte. Muchas gracias. Y la otra pregunta, la leo textual. ¿Qué va a hacer cuando un elemento de la sección no esté cumpliendo con su deber? Formalmente
no se puede destituir a un integrante de un comité. Formalmente no se puede. Pero lo que sí se puede hacer es relegarlo y en un momento dado que se regrese a su centro de trabajo, aunque no se le pueda quitar formalmente el cargo, la responsabilidad. Y ahí entraría de manera inmediata su suplente. No podemos seguir actuando como se ha actuado hasta el momento, en donde hacen y deshacen, no cumplen con su responsabilidad sindical, muchos integrantes del comité, y se dedican a ser aviadores, a cobrar nada más, pero no están desempeñando las funciones de acuerdo a la secretaría que les corresponde. Y eso no lo vamos a permitir. Finalmente, yo quisiera, si me permites, hacer 2 puntualizaciones. Adelante, maestro. Miren, en este proceso sindical que se está llevando a cabo en este momento, que culmina de manera formal el día 21 con las asambleas y la votación, nosotros sostenemos que solamente hay 2 proyectos. El proyecto de la continuidad, el proyecto de la corrupción, el proyecto de la imposición, el proyecto del cacicazgo, el proyecto de mantenerse en el poder para beneficio personal y de pequeños grupos, y de aliarse con los gobiernos en turno, pero descuidando la problemática, las necesidades de los trabajadores de la educación. Y el otro proyecto es el que planteamos nosotros. Es el de una democracia participativa verdadera. Estamos planteando una justicia, una transparencia en el manejo de los recursos, un impulso de manera muy fuerte a la educación científica, integral y humanista en el estado de Morelos. Estamos planteando también rescatar la cultura asamblearia, de tal manera que en las asambleas de todos los niveles, de todo el estado, construyamos un pliego petitorio, una relación de las necesidades de todos los trabajadores de la educación del estado, de los diferentes niveles, de tal manera que juntos lo construyamos y juntos lo resolvamos. Nosotros somos de diálogo, de propuesta, pero también somos de organización y de lucha, porque es la única arma que tenemos los trabajadores de la educación. Nadie nos va a venir a defender. Somos nosotros los trabajadores los que tenemos, y en este momento es una oportunidad histórica que nos va a permitir decidir si continuamos con lo mismo o realmente queremos transformar la situación, porque hoy por hoy la sociedad ya está cambiando y por eso logró llegar a Andrés Manuel López Obrador. Y necesitamos que en el magisterio, en los trabajadores de la educación, también se dé esa transformación, se dé ese paso que tanto requerimos con nuestro sindicato. Hoy tenemos la gran oportunidad de que la utopía, el sueño de democratizar al CENTE se haga realidad, pero va a depender de todos, de hombres y mujeres, de jóvenes y con experiencia, de activos y jubilados. Ese es el gran reto que tenemos. Y yo les hago la propuesta de que revisen, investiguen a cada uno de los candidatos y verán, solamente hay 2 proyectos: el continuismo y la transformación democrática. Muchas gracias a todos y a la orden.
Pues maestro, no nos resta más que agradecer el que haya aceptado esta invitación y pues ahí está la información, compañeros maestros. Creo que ahora tienen un acercamiento más a los candidatos que sabemos que se han estado pues presentando en muchos medios, pero pues en esta ocasión accedieron a hacerlo a través de nuestra página, de nuestro grupo Maestros de Morelos. Los administradores les damos las gracias por su atención y agradecemos a los participantes de esta noche. Buenas Muchas noches a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Yuri. Y invitar a los compañeros que están viendo la transmisión que se conecten el día de mañana para que podamos estar escuchando las voces de nuestros candidatos y que podamos saber sus propuestas. Muchas gracias otra vez a la maestra, a usted, profe. Yuri, hasta mañana. Sí, nada más, el día de mañana tenemos a la planilla rosa, que es el profesor Josmin, y pues los esperamos aquí a las 8 de la noche. Que tengan muy buenas noches, descansen y que mañana la jornada sea ligera. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.